Bueno, hermanos, pues Dios les bendiga a todos, muy buenas tardes, ya estamos listos para el estudio de la palabra el día de hoy. Nos da pues mucho gusto que gracias a Dios nos pudimos volver a reunir ahorita por el clima. Ojalá y Dios permita que podamos acabar el estudio sin inclemencias del tiempo. La lluvia es una bendición, pero pues no tenemos techo, hermanos, entonces por eso andamos batallando. Unas personas que nos encontramos nos comentaban que dónde estábamos y les decíamos, estamos en una cochera. Compramos unas sillas, tenemos una mesita, una bocina, no hay paredes, no hay techo, pero está la palabra de Dios, el Espíritu Santo y la presencia de nuestro Señor Jesucristo con cada uno de nosotros. Entonces eso es lo principal, hermanos, lo principal lo tenemos para la gloria de Dios. Vamos a estudiar el día de hoy un tema, hermanos, que le he titulado No abuses de la gracia. No abuses de la gracia, hermanos. Ese es el tema que tenemos el día de hoy. Y primero vamos a empezar viendo qué es la gracia. Rapidito. Porque pues si no, no vamos a saber ni de qué es lo que no debemos abusar. Nosotros, hermanos, sabemos que por naturaleza somos malos y que no hay ninguna obra que nosotros podamos hacer por nosotros mismos para recibir la salvación. ¿Por qué la recibimos entonces? Por gracia, de forma inmerecida. Recibimos la salvación, el perdón de nuestros pecados, la justificación por medio de la fe en el sacrificio en Cristo Jesús, creyendo que lo que nosotros merecíamos lo recibió Él y que la justicia que merece Él es aplicada a cada uno de nosotros únicamente por la gracia, por medio de la fe. Seguimos en la vida cristiana, hermanos, y aún que ya fuimos regenerados, que ya fuimos lavados, que ya fuimos justificados, que ya fuimos perdonados de nuestros pecados, sigue habiendo mal en cada uno de nosotros, aún siendo cristianos. Luchamos contra nosotros mismos, contra la maldad que está en nuestra carne, contra la maldad que está en nuestros miembros, que se rebela contra la ley de Dios y contra lo que en el hombre interior, que nació por medio de la fe y del Espíritu Santo, tenemos ahora. Luchamos, pero seguimos fallando, seguimos siendo seres imperfectos. Y si alguno hubiere pecado, escribe el apóstol Juan, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Él nos limpia de todo pecado, Él nos limpia de toda maldad. ¿Qué pasa, hermanos? Que por medio del sacrificio de Jesucristo fueron perdonados bíblicamente nuestros pecados pasados, todos borrados, presentes, porque si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, y Él nos limpia de todo pecado y de toda maldad, y de nuestros pecados futuros, de manera que si le fallamos al Señor, no voluntariamente, como ya lo vimos, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio que ha de devorar a los adversarios. Pero si pecamos, entonces nuestros pecados futuros por la gracia también serán perdonados. Entonces, pecados pasados borrados, pecados presentes borrados, pecados futuros borrados. Esa es la gracia. El problema es que el hombre corrompe eso que Dios nos da, esa gracia, y la convierte en libertinaje, hermanos. La gracia convertida en libertinaje. ¿Qué es el libertinaje? Dice un diccionario, es una actitud de abuso de la libertad dada, en la cual el sujeto no asume las consecuencias de sus propios actos. ¿Qué es el libertinaje, hermanos?
una actitud de abuso a la libertad dada. Por eso el tema se llama: no abuses de la gracia, no conviertas la gracia de nuestro Señor en libertinaje. Nosotros fuimos libertados de la esclavitud del pecado, fuimos libertados de la maldición de la ley porque no podíamos cumplir la ley, pero eso no significa que ahora en Cristo podamos pecar. ¿Por qué? Porque la gente entiende, antes era la ley, ahora es la gracia, como que antes sí había reglas y ahora ya no hay reglas. El apóstol Pablo, no lo busquen hermanos, en Romanos capítulo 6, versículo 15, les explica la gracia y luego hace una aclaración para que no se vaya a confundir la gente que está leyendo la carta, y dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Primera carta de Pedro, no lo busquen hermanos, capítulo 2, versículo 16. El apóstol Pedro dice: como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Porque hay mucha gente que hace lo malo, que están metidos en las iglesias y que dicen: tú eres un legalista, no tenemos por qué estar bajo esas reglas, Cristo nos hizo libres. Y me dice Clara, en el Facebook hay muchas mujeres que publican, que dicen que son cristianas, con mini faldas, con super escotes, en bikinis, y cuando les dicen: oye, pues que no eres cristiana, dicen: es que Cristo me hizo libre. Y aquí dice Pedro: son libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Gálatas capítulo 5, versículo 13, el apóstol Pablo le dice también a la iglesia de Galacia: porque vosotros a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Es decir, es un problema que ellos tuvieron que combatir en las iglesias, porque se daba esa confusión de decir: entonces somos libres, sí, entonces no fue por obras, no, entonces si yo peco tengo una boca, sí, entonces la gracia me perdona los pasados, los presentes, los futuros, sí, y no es por obras, no, entonces no hago nada y peco. Y así viven muchos en las congregaciones: no hago nada y vivo pecando. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, para contrarrestar esta falsa enseñanza en la epístola de Judas. La epístola de Judas está antes de Apocalipsis, podemos decir que es un solo capítulo, y vamos a leerlo a partir del verso 3. Este Judas, hermanos, solo por mencionarles rapidito, es el hermano de Santiago, que es Jacobo, y los dos fueron medios hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Y el que queda como líder, uno de los líderes en la iglesia de Jerusalén, es Santiago. Y Judas, que era medio hermano de Jesucristo, según la carne, hijo de María y de José, escribe estas palabras a la iglesia por ahí del año 80 después de Cristo. Vamos a ver qué dice Judas hace 2000 años. Dice Judas, versículo 3: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Hemos leído, hermanos, en otras ocasiones, creo que ya se lo debieron grabar, un versículo que dice: pero el siervo de Dios no debe ser contencioso. ¿Se acuerdan? Pablo le dice a Timoteo. Y aquí vemos que dice: quiero que contiendan ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Este tipo de versos son los que dicen: no, la Biblia se contradice, no es inspirada por Dios, porque uno dice que contiendas, el otro dice que no contiendas. Pablo a Timoteo le dice que no debemos de ser peleoneros, hermanos, que no debemos de llegar, insultar y decirles: ese mono que tienes es el diablo, y esto, gritoneando, siendo altivos por el conocimiento
que hemos tenido en Cristo Jesús. Pero tampoco debemos caer en el error de decir, entonces no voy a pelear, entonces no le digo nada a nadie. Y empiezan a meterse en las iglesias doctrinas, personas que enseñan y contradicen la palabra de nuestro Señor Jesucristo, y los cristianos dicen, no, pues yo no le voy a decir nada, yo voy a lo mío y yo no me meto en problemas. No, Judas, nos dice, inspirado por el Espíritu Santo, que debemos contender por la verdad una vez dada a los santos. ¿Por qué debemos contender? ¿Por qué debemos defender la verdad? Lo dice inmediatamente el versículo 4. Fíjese lo que dice. Esto fue hace 2000 años. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Pregunta, hermanos, ¿a dónde entraron? ¿A dónde cree usted que entraron estos hombres encubiertamente? Entraron a la iglesia, entraron a las congregaciones, entraron a las denominaciones, entraron a las casas donde se reunían, entraron a las sinagogas. ¿Y qué creen? 2000 años siguen todavía adentro. Y ahorita va a darse un poquito de cuenta. Dice, han entrado a la iglesia. ¿Cómo entraron, hermanos? Ahí dice también, encubiertamente. Parecen cristianos, pero no son. Parecen pastores, parecen siervos de Dios, parecen maestros de la Biblia, parecen profetas, todo parecen, pero no son. Están encubiertos. Acuérdense que Jesucristo enseñó que iba a crecer juntamente el trigo con la cizaña. El trigo lo puso Dios, la cizaña, dice la parábola, vino un enemigo y la sembró. Y de repente ya está ahí esa gente, esos maestros, esos profetas, esos apóstoles falsos que no puso Dios, encubiertos. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hacen estos hombres impíos, hermanos? Convierten la gracia en libertinaje. En otras palabras, abusan de la gracia. Como decimos nosotros, te ofrecen la mano y te agarras del pie. Dios te dice, te voy a perdonar tus pecados pasados, los pecados presentes, los pecados futuros, por mi gracia, por mi misericordia, por la fe en Jesucristo, por el sacrificio que Él hizo. Y uno abusa y dice, pues entonces puedo seguir pecando. Entonces no hay ningún problema y podemos seguir pecando. Ahora, dice, niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué dice que lo niegan? Porque aquí muchos se pueden confundir y decir, oye, pues yo conozco a alguien que como que sí sospecho, o un pastor como que yo he visto, o un apóstol, o no sé, pero él no niega a Dios. Y aquí dice la palabra que van a negar a Dios. Y eso se entiende como que ellos van a decir, yo no creo en Dios, yo no creo en Jesucristo. No, acuérdense que se metieron encubiertamente y parecen cristianos. Entonces, ¿a qué se refiere Judas cuando dice que lo niegan? Dice Tito, si quiere buscarlo, vamos a regresar ahí a Judas para que no me lo pierda. Tito, capítulo 1, versículo 16. Aquí vamos a ver, Pablo le dice a Timoteo, ¿a qué se refiere Judas con que estos que se metieron encubiertamente niegan al Señor Jesucristo? Porque usted puede decir, no, yo no lo niego, yo lo confieso, Jesús es mi Señor. Dice Tito 1:16. ¿Lo hallaron, hermanos? Tito 1:16, fíjense lo que dice. Profesan conocer a Dios. Ahí está, encubiertos, parecen cristianos. Pero con los hechos, ¿qué dice, hermanos? Lo niegan, siendo abominables y rebeldes
reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Se da cuenta? Usted puede decir que Jesús es su Señor con su boca, pero con sus hechos lo niega. Jesucristo dijo las palabras de Isaías: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Una cosa es lo que dices, otra cosa es lo que haces. Pablo, hablándole a Timoteo, estos hombres impíos, dice: ellos profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y déjenme les digo a ustedes, hermanos, y a todos los que nos estén escuchando por internet, que de este tipo de gente están llenas todas las denominaciones y las congregaciones del mundo. A donde vaya, va a haber gente de esta, que sembró el enemigo, que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. ¿Cómo vas a saber quién es quién? Son abominables, son rebeldes y son reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Rebeldes a qué? A la palabra, hermanos. Dios dice, sí, pero yo no. Pero aquí dice, no dejando de congregarse, sí. Aquí dice que se amen, yo no tengo tiempo. Aquí dice que sirvas por amor, sí, no, yo no. No quieren nada, hermanos, de la palabra. Ahora, fíjese bien, cuando Judas escribe esta carta, el apóstol Pedro ya se había muerto. Y fíjese lo que escribió el apóstol Pedro en la segunda carta de Pedro. Búsquela, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Aquí está escribiendo Judas porque Pedro ya se murió. Y si usted lee de tarea en su casa Judas y segunda de Pedro, sobre todo el capítulo 2, se va a dar cuenta que están muy parecidos. Y hay mucha gente que dice, no, es falso, son copias. No, lo que pasa es que Judas se basó en lo que dijo Pedro, así como nosotros nos basamos en lo que oímos de otros pastores, en lo que ya está escrito, en lo que predicaron y oímos una vez, en lo que leímos en algún comentario. Dice la segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 2. Fíjese bien. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Pedro lo está hablando en futuro. Cuando escribe Judas, Pedro ya se había muerto y los falsos maestros ya habían entrado a las congregaciones. Lo que anunció Pedro ya se había cumplido en Judas. Como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán, fíjese lo que van a hacer, encubiertamente herejías destructoras. Hace rato vimos que ellos entran encubiertamente. Ellos parecen cristianos. ¿A qué se dedican estas gentes? A meter encubiertamente también herejías destructoras, enseñando que se puede vivir en pecado, que no pasa nada. Y por eso, hermanos, allá en aquel lugar tuvimos muchos problemas. ¿Por qué? Porque yo estuve, hermanos, ustedes, yo les puedo preguntar, ¿alguna vez me vieron peleando con alguien? ¿O gritándole a alguien? Sin embargo, todo el tiempo estuve contendiendo ardientemente por la fe una vez dada a los santos, en contra del pecado, en contra incluso de la homosexualidad metida ahí, de la fornicación entre los miembros de la alabanza y un cochinero, hermanos, porque convirtieron la gracia de nuestro Señor en libertinaje. Dicen, se puede hacer todo. Y cuando yo les decía esto está mal, me decían, es que tú eres un legalista. Falsos maestros, herejías destructoras, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra.
Y aún, dice Pedro, negarán al Señor que los rescató. Ya entendimos a qué se refiere cuando vimos Tito. Atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. De esto habla la carta de Judas. Él va a explicar qué les va a pasar a estas personas. Sin embargo, fíjese lo que dice Pedro en el versículo 2. Y muchos, y aquí es por eso que hay que contender ardientemente y que hay que estar marcando la verdad y que hay que estar defendiendo la verdad, porque muchos van a seguir sus disoluciones, por los cuales, o por causa de los cuales, el camino de la verdad será blasfemado. Otra versión dice, muchos van a seguir sus prácticas vergonzosas. La Nueva Traducción Viviente, fíjese cómo dice, mucha gente vivirá como esos falsos maestros, haciendo todo lo malo que se les antoje. Por culpa de ellos, la gente hablará mal de los cristianos y de su modo de vivir. ¿Es cierto esto, hermanos, o no es cierto? Es cierto. Debemos tener cuidado que nosotros no seamos de esos muchos. Ahora fíjese bien, Judas nos va a enseñar, regrésense a Judas, hermanos, por medio de las escrituras y por medio de 3 ejemplos que vamos a ver hoy, rápidos, que debemos de tener cuidado de no confiarnos y no decir, pues la gracia, pues yo ya soy salvo, yo ya estoy bien, porque corremos peligro. Nos regresamos al versículo 5 de Judas. Acuérdense que está un solo capítulo atrás de Apocalipsis. Dice Judas, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después, ¿qué cosa hizo el Señor, hermanos? Destruyó a los que no creyeron. Dice Judas estaba consciente de un versículo que se repite mucho en la iglesia pentecostés y que es cierto, pero que lo sacan de contexto. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Entonces Judas se va al Antiguo Testamento para poner un ejemplo y decir, están siendo engañados. Dios no los va a perdonar si ustedes se quieren pasar de listos. Quiero recordarles, como ya una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Es decir, no porque ya te estás congregando, ya la libraste. Dice Pablo, dice Judas, porque quiero recordarte que al pueblo de Israel, a los que estaban esclavizados, el Señor los sacó, se los llevó, los libertó, y más adelante en el desierto, ¿qué pasó? Los destruyó. Y toda la generación que el Señor sacó de Egipto, nada más entraron 2, Josué y Caleb, nada más 2. Y entraron todos los hijos de la generación que quedó muerta en el desierto y que Dios se enojó con ellos y que no los dejó entrar a la tierra prometida por causa de su incredulidad. Ya habían sido sacados, ya habían sido libertados, vieron las maravillas de Dios y al final Dios los destruyó. Ahora, fíjese bien, no debemos de confiarnos, hermanos, en base a nuestras experiencias religiosas pasadas. Es decir, usted dice, yo hace mucho, yo me arrepentí, hice mi oración de fe, me bauticé, me congrego desde hace 20 años, 15 años, 30 años, tomo la cena del Señor. Rituales religiosos que pudieran engañarlo y hacerlo sentir que usted no se puede desviar ya y que usted no puede caer ya porque ya tiene cierta experiencia religiosa. Fíjese bien lo que les dice Pablo a los Corintios. Búsqueme primero a los Corintios capítulo 10, Nuevo Testamento, Mateo, Marcos,
Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera a los Corintios, capítulo 10, versículo 1 en adelante. Aquí lo que vamos a leer está inmediatamente después de lo que dijo Pablo en el último verso del capítulo anterior, donde dice: yo mismo peleo, no sea que habiendo sido heraldo para otros, ¿qué dice Pablo? ¿Si se acuerdan? Yo mismo venga a ser eliminado. Inmediatamente que Pablo dijo eso en el último verso del capítulo 9, les dice esto en el versículo 1 del capítulo 10. Fíjense bien, porque no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres todos estuvieron en la nube. Déjenme ver. Todos estuvieron, bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Fíjese bien, todas las experiencias que ellos pasaron. Dices, yo estoy bautizado, ellos también. Yo estoy comiendo la palabra, yo también. El Espíritu Santo, allá tuvieron todas esas experiencias, hermanos. No se confíen por esas experiencias. Porque luego dice Pablo en el verso 5, ¿qué dice, hermanos? Pero de los más de ellos no se agradó Dios. Por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Y qué dice el 6? Mas estas cosas sucedieron como ejemplo. ¿Para quién, hermanos? Para nosotros. Dice, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día. ¿Cuántos, hermanos? 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. ¿Se acuerdan las serpientes ardientes? Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, ¿qué dice, hermanos? Mire que no caiga. ¿Usted está firme, hermano? Hermana, ¿usted está firme? No se me vaya a caer. No dice, el que crea que está firme, qué bueno, y el que está tambaleando, afírmese. No, dice, el que crea que está firme, mire que no caiga. ¿Qué quiere decir? No te confíes. No te confíes por las experiencias religiosas que has tenido, porque el pueblo de Israel las tuvo y después fue destruido. ¿Por qué? Por su rebeldía, por su incredulidad, por la dureza de su corazón. Dios no se agradó de ellos y después de haberlos sacado de Egipto, los destruyó. Y nosotros debemos tener cuidado, hermanos, para que Dios no se desagrade de nosotros. ¿Qué es lo que le desagrada a Dios? Ahí dice, no lo tentemos, no forniquemos, no murmuremos, no seamos idólatras. Ahí está la lista. Y si somos, total estamos bajo la gracia, y total Cristo ya perdonó nuestros pecados. Además, total Dios es bueno, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Y si vivimos una vida de murmuración, tentando a Dios, fornicando y en idolatría, ¿cree que nos vamos a salvar? No nos vamos a salvar, hermanos. Estamos jugando a la iglesita nada más, pero eso no salva a nadie. Nos vamos a Judas otra vez. Ya vimos el primer ejemplo. Dice Judas, quiero recordarles, ya lo saben,
Dios sacó al pueblo de Egipto y después los destruyó. Entonces, aguas, dice, nada de que no pasa nada, nada de que yo peco, y nada de que me hago homosexual y de que estoy en la batería y estoy en fornicación y nada de esas cosas. Dice, no, 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 Dios no está jugando. La gracia es maravillosa, pero no abuses de la gracia. Versículo 6 de Judas, segundo ejemplo. Son 3 ejemplos de personas, y en este caso de ángeles, que Dios no perdonó. Porque los libertinos dicen, no hombre, Dios es bueno, la gracia, Dios perdona todo. Así, al pueblo de Israel lo sacó y luego los destruyó por rebeldes. Número 2, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿A quién, hermanos? A los ángeles. ¿Por qué? Porque no guardaron su dignidad y no permanecieron en su morada. Ahora, le voy a hacer una pregunta, rápido, para que se despierten. Aquí dice que los ángeles están ¿dónde? En prisiones. Entonces los demonios, ya me confundí, ¿están sueltos o están en prisiones? ¿Satanás está suelto, hermanos? ¿O está en una prisión? ¿Quién se anima? Está suelto. Aquí dice que están en prisiones. ¿Y los demonios que andan con él están sueltos? ¿Los que se metían al Gadareno y todo? ¿O están en prisiones? También están sueltos. Entonces, Judas, ¿a qué se refiere? Hay 2 clases de ángeles caídos que tenemos que entender. Uno son los que se rebelaron con Satanás. 2, una tercera parte, de los ángeles se van con Satanás. Y ellos están libres. Pero hubo otros que están en prisiones y que no guardaron su dignidad y abandonaron su propia morada. ¿Cuáles son estos? ¿Alguien que me diga? Los ángeles caídos pues son los que cayeron con Satanás también y que andan sueltos. Pero estos, ¿quiénes son estos? Pues vamos a ver rapidito Génesis capítulo 6. Fíjese bien, y esto está bien interesante y está bien tremendo. Génesis 6, 1 y 2. Estos son los ángeles a los que se refiere Judas. Está hablando del libro de Enoc, que no está en las escrituras. ¿Qué dice Génesis 6, 1 y 2? Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Estos no son los que se rebelaron, ojo, porque los que se rebelaron con Satanás están sueltos. Estos fueron antes del diluvio. Vieron a las mujeres, a los hijos, las hijas de los hombres, les gustaron, escogieron para ellas y tuvieron relaciones con ellas. Fíjese lo que dice el versículo 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que ¿qué? De que se llegaron, está hablando de una unión sexual, los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. A estos ángeles específicamente son a los que se refiere Judas. Los otros se rebelaron y los van a aventar al infierno. Estos se metieron con mujeres, abandonaron su propia morada, no guardaron su dignidad, y Dios, ¿qué hizo? Los encadenó en prisiones. Estos están aparte. Y dice Judas,
Dios no los perdonó. ¿Qué significa eso, hermanos? Que no importa la posición espiritual que tengas ahorita, el rango que tengas ahorita, si te revelas más adelante. No importa lo que seas ahorita. No importa que seas pastor, si eres diácono, si eres apóstol, si eres profeta, miembro de la alabanza, la posición que quieras. Si te corrompes y conviertes la gracia de nuestro Señor en libertinaje y empiezas a pecar voluntariamente, no importa lo que fuiste antes, Dios no te va a perdonar. Y el ejemplo mayor está aquí, porque dice Judas, no perdonó a los ángeles. ¿Quién en esta tierra puede llegar a ser más que un ángel? ¿Un apóstol es más que un ángel? ¿Un diácono, un pastor, un maestro de escuela dominical? ¿Quién puede ser más que un ángel? Nadie, hermanos. Y los ángeles que estaban en esa posición y pecaron, Dios no los perdonó y los entregó en prisiones. ¿Qué creen que va a hacer si nosotros nos rebelamos también? Para eso está poniendo estos ejemplos, para la gente que abusa de la gracia y la convierte en libertinaje. Ahora fíjese bien. Puede decir, yo no soy pastor, ni apóstol, ni nada, a mí no me han mencionado. Miembros también. Hay muchos miembros de las congregaciones y a usted se le puede venir a la mente a lo mejor uno, y si no lo va a conocer más adelante. Gente que estaban en las congregaciones y no guardaron su dignidad ni permanecieron en su propia morada, igual que los ángeles. Tenían dignidad como hijos de Dios. Fueron adoptados, recibidos, comían en la mesa del rey, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, de la palabra. ¿Qué privilegio más grande puede haber en este mundo que eso? Y de rato, hermanos, los ve en la homosexualidad, en la fornicación, en las drogas. No guardaron su dignidad que tenían en la iglesia y no permanecieron en su propia morada. Se rebelaron contra Dios. Ahora, si tú les dices, no, pero yo soy salvo por la gracia. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 18. Vamos a ver si es cierto. Segunda de Pedro 2, 18. Para la gente que estuvo en el templo, que tenía dignidad, que tenía una posición en Cristo y que se va a pecar y que piensa que puede volver como hijo pródigo, torciendo esta escritura. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 18. Fíjese bien, segunda de Pedro 2, 18 está hablando de los falsos maestros y de aquellos a los que ellos engañan. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Ya tenían dignidad, ya tenían una posición en Cristo, pero son engañados y otra vez ahí van. ¿Qué hacen estos maestros? Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, ¿qué dice, hermanos? Su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Y la gracia dónde quedó? ¿Por qué no habla de gracia y de perdón y de misericordia, Pedro, para estas gentes que se metieron a la iglesia y después se fueron a revolcar como los ángeles? ¿Por qué dice eso, Pedro? Fíjese lo que dice. Porque mejor les hubiera sido. Fíjese qué duras palabras, hermanos, del apóstol Pedro. No haber conocido. Dice,
porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno, en el lodo. ¿Por qué no dice el apóstol Pedro que esta gente que tuvo dignidad ya en Cristo y que tenía una morada y que se van a revolcar al mundo, vayamos y los busquemos y los perdonemos? ¿Por qué dice tan feo? Mejor les hubiera sido no conocer, que después de conocer, irse a revolcar otra vez. Y dice, les pasó lo del proverbio, y los compara con perros y con puercos. ¿No tendría amor el apóstol Pedro? Sí tiene, hermanos, pero no con aquellos que convierten la gracia de nuestro Señor en libertinaje. Aquellos que abusan de la gracia y que se quieren pasar de listos. Ahora, fíjese bien, vamos a ver el tercer ejemplo. Regrésese a Judas 7. Les digo 7 por el versículo, no por el capítulo. Vamos a ver el tercer ejemplo y vamos a añadir también un poquito de luz para el ejemplo anterior, porque van a decir, oye Edgar, pero eso que dijiste de los ángeles que pecaron, porque hay muchos que no creen en eso de que los ángeles tuvieron relaciones con las mujeres. ¿Por qué lo afirmas? ¿Por qué lo dices? ¿En qué te basas? Bueno, Judas va a dar un tercer ejemplo, y dentro de ese tercer ejemplo nos va a dar más luz para entender lo de los ángeles también. Fíjese bien. Como Sodoma y Gomorra, este es el tercer ejemplo. El primero fueron el pueblo de Israel, los sacó y los destruyó después. Los ángeles que ya tenían una posición se fueron a fornicar con las mujeres, prisiones de oscuridad para el día del juicio. Y el tercer ejemplo es Sodoma y Gomorra. ¿Qué dice de Sodoma y Gomorra? Y las ciudades vecinas, dice, las cuales, de la misma manera que aquellos, ojo, ahí deténgase, ya no lea, de la misma manera que aquellos. ¿Quiénes son aquellos? ¿Quiénes son aquellos, hermano? No tenga miedo de que se oiga su voz en la grabación. Los ángeles. Puso 3 ejemplos: el pueblo de Israel, los ángeles y Sodoma y Gomorra. Y cuando va en el tercero, dice, y Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, de la misma manera que aquellos, refiriéndose a los ángeles, habiendo, ¿qué cosa? Fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, para el ejemplo de Sodoma y Gomorra, el pecado predominante en ese lugar era, ¿cuál, hermanos? La homosexualidad, fornicación, y no fornicación normal de un hombre con una mujer, sino fornicación en vicios contra la naturaleza. ¿Cuál es la fornicación en contra de la naturaleza? Que hay un pecado de fornicación, pero hay fornicación en contra de la naturaleza. La fornicación es un hombre con una mujer con un hombre. La fornicación contra la naturaleza es un hombre con un hombre y una mujer con una mujer. Ese era el pecado principal de Sodoma y Gomorra. Ahora, antes de seguir con Sodoma y Gomorra, dice, de la misma manera que aquellos, vamos a entenderlo en los ángeles, habiendo fornicado los ángeles, e ido en pos de vicios contra la naturaleza. Los ángeles, ¿por qué? Ángeles con humanos. Hombres con hombres es fornicación en contra de la naturaleza. Mujeres con mujeres es fornicación en contra de la naturaleza. Y ángeles con humanos es fornicación en contra de la naturaleza. Eso lo aclaro por si alguien dice, ¿de dónde sacaste que se mezclaron? Ahí está Génesis 6. Vieron a las hijas de los hombres,
tomaron para sí mujeres, les engendraron hijos, y dice Judas, de la misma manera que aquellos, refiriéndose a los ángeles, fornicaron y fueron en vicios contra la naturaleza, refiriéndose a los ángeles. Volvemos a Sodoma y Gomorra. Dice, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Se acuerdan lo que dijo hace rato Pablo? 1 Corintios 10. Y estas cosas acontecieron y fueron escritas, ¿para qué? Como ejemplo. Y ahora dice Judas, las ciudades de Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas que vivían en fornicación contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo también de aquellos que van a sufrir el castigo del fuego eterno. Dios puso un ejemplo para que vean lo que les va a pasar a los que piensen que pueden estar en la iglesia y que pueden estar pecando, al fin que Dios es bueno. Porque ahorita, inclusive lo que es la iglesia, tienen una iglesia, los LGTBV, algo así. No es burla, no me lo sé, ya tantas letras que le han ido poniendo. Pero ellos dicen que Dios es amor y Dios es bueno y Dios no puede destruir a sus hijos y Dios los ama aunque ellos sean así. Pero aquí dice que Dios puso, por ejemplo, a Sodoma y Gomorra para que vean lo que va a pasar a los que hagan lo mismo. Si quieren vivir engañados, ya es cosa de ellos. Ahora, fíjense bien, vimos en primer lugar que el pueblo de Israel nos ilustra que no nos sirven nuestras experiencias religiosas. Yo me bauticé, yo tomo la cena del Señor, yo tengo tantos años. Ellos tenían 40 años en el desierto, fueron bautizados, pasaron por la nube, comieron el alimento espiritual, la bebida espiritual, y como quiera Dios se desagradó de ellos y se perdieron. No, pero es que yo soy pastor, tengo tantos años, yo soy apóstol, yo soy profeta, yo soy... No importa el rango que tengas y la experiencia espiritual pasada, porque si a los ángeles que abandonaron su dignidad y no guardaron su lugar, los entregó a prisiones para el día del juicio, tampoco nos va a perdonar a nosotros. 3. Y Sodoma y Gomorra nos ilustra no solo la homosexualidad, porque usted puede decir, bueno, pero yo no soy homosexual, no tengo yo ese problema. Pero resulta que Sodoma y Gomorra habían sido un lugar muy bendecido. ¿Se acuerda cuando Abraham le dice a Lot, ¿sabes qué? No nos vamos a estar peleando, cada quien hay que agarrar para un lado? Dice Lot que él voltea y ve todo el lugar donde estaba Sodoma y Gomorra, que se fue a vivir ahí Lot. Y dice que todo era de riego como el jardín de Jehová. Era un lugar bendecido, era un lugar bonito. Sin embargo, después se corrompieron y Dios los castigó. Fíjese rapidito en Ezequiel, capítulo 16. Ezequiel 16. Porque es cierto que el pecado principal de Sodoma y Gomorra era la homosexualidad, pero tenían más pecados. No puede una persona ser nada más asesino y ya, tienen muchas cosas. Entonces vamos a ver Ezequiel 16, versículo 48. Ezequiel 16, 48. Y lo que estamos haciendo ahorita, hermanos, es contender por la verdad una vez dada a los santos, para que no nos engañen y para no engañarnos a nosotros mismos. Ezequiel 16, versículo 48. Dios está reprendiendo a Israel y le dice, fíjese bien, vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma, tu hermana, y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas, le dice Dios a Israel. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. ¿Cuál, hermanos? Soberbia, saciedad de pan y abundancia, ¿de qué dice? De ociosidad.
¿Sabe por qué les vino la soberbia y la abundancia de ociosidad? Por las bendiciones que Dios les había dado. Por eso dice, tuvieron abundancia de pan. Y acuérdense que en Deuteronomio capítulo 8, no lo busca, hermanos, Dios advierte a su pueblo de que después de que Él los bendiga, ¿qué cosa? Que no se corrompan, que no se aparten, que no se desvíen, que sigan fieles, que sigan humildes, que no se chiflen. Entonces aquí dice, este fue su pecado, dice, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Aguas, por eso les digo, hermanos, que en Cristo Dios nos manda a servir y tenemos que estar haciendo algo, todos. Porque si no estamos haciendo algo en Cristo y no estamos haciendo algo en servicio del cuerpo de Cristo, que son todos nuestros hermanos, entonces estamos de ociosos. No estamos haciendo nada. Nos volvemos soberbios. ¿Por qué? Porque nos importamos nada más nosotros. Me importo yo. Jesús dijo, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No, cuando una persona es soberbia dice, a mí no me importa nadie, a mí mientras yo esté bien. Y como Dios me ha bendecido, no le hace que no sirva y que no ayude yo a nadie. Total, no es por obras. Pero eso es un engaño, hermanos. Antes de Sodoma y Gomorra terminar con el fuego, estaban corrompidos en el pecado. Antes de estar corrompidos en el pecado, fueron grandemente bendecidos por Dios. ¿Qué quiere decir eso? No se confíe, si Dios le está bendiciendo en su vida, de que esas bendiciones le dan la seguridad de que su futuro está garantizado, porque Dios está contento con usted, por eso lo está bendiciendo. No, Dios bendijo a Sodoma y Gomorra y después se hicieron soberbios, tenían de todo, no les faltaba nada, se hicieron ociosos y se empezaron a corromper en el pecado. Ahora fíjense lo que dice ahí mismo, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas. Y no fortalecieron la mano del afligido. ¿Sí se acuerdan lo que hemos venido diciendo, hermanos, desde hace meses? Respecto a tener cuidado de nuestros hermanos, respecto a animarnos unos a los otros, de no dejar de congregarnos, sino exhortarnos, estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Se acuerdan todo lo que les he venido diciendo? Dice, este pueblo pecó, se hicieron soberbios, tenían saciedad de pan, eran ociosos y no fortalecieron la mano del afligido y del menesteroso. No se preocupaban por nadie más. Tenían bastante, tenían suficiente para bendecir, pero no quisieron bendecir a nadie. Y estoy hablando no nada más económicamente, sino espiritualmente. Dios nos ha dado ricas bendiciones espirituales, nos ha revelado su palabra, nos ha dado su palabra, su espíritu, y nosotros debemos de, por medio de esa palabra y de esas bendiciones que Dios nos ha dado, fortalecer la mano del afligido, la mano del menesteroso, no nada más económicamente, dándole una moneda a alguien que esté pidiendo, sino espiritualmente, fortaleciendo a un hermano que esté débil, que esté triste, que esté pasando por necesidad. Háganle bien a todos, les dijo Pablo, pero mayormente a los de la familia de la fe. Pero Sodoma, le importaba solo ella, tenía abundancia, saciedad de pan, ociosidad, no ayudaba ni le importaba a nadie. Si nosotros estamos en ese punto, hay que arrepentirnos, hermanos, antes de caer más abajo. Dice ahí mismo, y del menesteroso, y se llenaron de soberbia. Y cuando se llenan de soberbia, ¿qué hacen? Hicieron abominación delante de mí. Y cuando las vi, las quité. Abominación. El pecado vino después de que se hicieron soberbios.
La soberbia vino después de que recibieron bendiciones, pero con esas bendiciones no quisieron bendecir a nadie, pensaron solo en ellos mismos y se terminaron corrompiendo y Dios los destruyó. Dice el versículo 8 de Judas, regresamos a Judas y vamos a terminar ya con Judas. Dice, no obstante, a esos tres ejemplos, no obstante a que saben que Dios destruyó al pueblo de Israel después de haberlo sacado, de que encadenó bajo prisiones de oscuridad a los ángeles que no guardaron su dignidad, de que destruyó con fuego del cielo a Sodoma y Gomorra, no obstante, no les importa. De la misma manera, estos soñadores, quienes los que se infiltraron encubiertamente y que meten herejías destructoras encubiertamente, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor Jesucristo y niegan a Dios, el único soberano. Estos soñadores, ojo con eso porque un día lo veremos, no estamos viendo ahorita el carácter de los falsos cristianos, estamos hablando de los que convierten la gracia en libertinaje. Pero aquí da muchos detalles de cómo son esos falsos que están metidos en todas las iglesias. Y dice, estos soñadores. Y les llama soñadores porque todo lo que ellos predican y enseñan y se basan, no está basado en la Biblia, está basado en sueños y en visiones. Yo tuve una revelación, hermanos. Yo tuve una visión, hermanos. Yo tuve un sueño, hermanos. Todo es contar y predicar a través de los sueños. Dice, estos soñadores mancillan la carne, manchan la carne. ¿Cómo? Con pecados sexuales, con fornicación, con homosexualidad. Dice el apóstol Pedro, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. Rechazan la autoridad. ¿Cuál autoridad, hermanos? La de la Biblia. Esa que dijo ahí el hermano es bien exagerada. Dios es bueno. Rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Vamos a terminar ahí mismo, hermanos, en el versículos 17 en adelante. En otra ocasión, les digo, hablaremos acerca de estos falsos y nos sorprenderíamos porque parece cada cosa que dicen que se va haciendo una pieza en el rompecabezas, y a mí se me hace la imagen de 2, 3 en la mente, claritos. Pero lo veremos en otra ocasión. Ahorita estamos hablando de contender ardientemente por la verdad una vez dada a los santos y no caer en el error de convertir la gracia, el favor inmerecido de Dios en libertinaje y abusar de ese favor que Dios ha tenido para con nosotros. Dice el verso 17 en adelante: pero vosotros, amados, tengan memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. ¿Quién les dijo eso, hermanos? Porque está diciendo, acuérdense lo que les dijeron los apóstoles, y cita lo que dice 2 Pedro 2, porque Pedro ya se había muerto. Entonces dice, yo les estoy hablando de que estos ya se infiltraron, esas falsas doctrinas ya se infiltraron. Judas, pero tú ¿de dónde sacas eso? Acuérdense lo que dijeron los apóstoles, que se iban a meter estas gentes, burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son, dice, los que causan divisiones. Y ya ve que a mí me acusaban de divisor. No, lo que pasa es que hubo división porque se separaron los que querían vivir en el error y en el libertinaje y en la fornicación y en la homosexualidad y en el todo, y nosotros. Esa fue la división que se hizo. Si alguno de aquí fuera fornicario, adúltero, tranza, ratero, yo les apuesto que estuviera allá. Porque esa fue la única división que se dio.
de la luz y las tinieblas, nada más. Estos son, dice, los que causan divisiones. El problema no era yo, ni era lo que yo decía, porque lo que yo decía era conforme a la palabra, pero como no se sujetan a la palabra y no les gusta la palabra, entonces causan divisiones. Y ¿sabes qué? Aquí para allá ustedes, porque no me gusta eso que ustedes traen, esa de que la santidad y que la homosexualidad no, y que los bateristas no pueden fornicar libremente de la alabanza. Los sensuales, dice aquí la palabra sensuales, se refiere a carnales que no tienen al Espíritu. Acuérdense qué importante es, esencial para ser salvo, tener el Espíritu Santo de Dios. No es una opción. ¿Lo tiene o no lo tiene? Dice Pablo a los romanos, si alguno no tiene el Espíritu, no es de él. Si alguno tiene el Espíritu, sabe que fue regenerado, que fue transformado, que sigue pecando, pero no voluntariamente. No lo hace porque quiere, lo hace cuando pierde la lucha contra la carne, y cuando lo hace se siente miserable. Y le dice a Dios, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Como Pablo en Romanos 7. Pero el que dice, no hombre, no pasa nada, no seas argüendero, podemos hacer y deshacer, le pedimos perdón y no pasa nada. Esos no tienen el Espíritu, esos son carnales. Y están llenas las iglesias de ellos. Dice el versículo 20. Pero vosotros, amados, dice, esto es para nosotros. Si usted era de los primeros, la primera parte fue para usted. Si usted no es de esos y no está abusando de la gracia y no está siendo rebelde y no se ha endurecido su corazón y se somete a la autoridad de la palabra y no está en fornicación ni en rebeldía ni es un hombre impío que ha convertido la gracia de nuestro Señor en libertinaje, entonces esto es para usted. Dice, pero vosotros, hermanos, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, manténganse en el amor de Dios. ¿Cuál es el amor de Dios? Acuérdense cuál fue el pecado de Sodoma y Gomorra. No le importaba a nadie más que ella. No, dice, pero ustedes no sean así, no sean como Sodoma y Gomorra cuando empezaron antes de la decadencia y de la destrucción. Ustedes, dice, manténganse en el amor de Dios. Y de eso vamos a hablar la próxima semana. El amor de Dios es donde tenemos que estar. Manténganse ahí, hermanos. Si no podemos levantar la mano del afligido, del menesteroso, una llamadita, un mensaje, llevar la carga, estar orando por mi hermano, que me importe cómo están los demás, no estamos en el amor. Y si hay que mantenerse en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Hay que estar, hermanos, en ese amor. Jesús dijo, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí, este lleva mucho fruto. Y Juan dice que Dios es, ¿qué cosa, hermanos? Amor. Y si permanecemos en Dios, vamos a permanecer en amor. Y nos vamos a importar unos a otros, a llevar las cargas unos de los otros, a amar unos a otros, a preocupar unos por otros, a edificar unos por otros. Y si no, nada más estamos preocupados por nosotros mismos, somos soberbios, teniendo abundancia de pan y ociosidad, sin levantar la mano del afligido, el menesteroso. A mí no me importa nadie, Señor, yo contigo nada más, y allá afuera que el mundo ruede. No hay que salirnos de esa gracia, hermanos, siendo ingratos, porque si no perdonamos, nos enseña una parábola que después de haber sido perdonado, si usted no perdona, usted es ingrato, hermano, porque debe perdonar. Más cuando Dios le perdonó mucho, usted perdone poquito lo que le hicieron. Después de que Dios nos ha amado tanto, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Después de recibir ese grande amor,
¿No vamos a dar nada a nuestros hermanos? Y a veces no hay que irnos tan lejos de nuestros hermanos, a nuestra pareja, a los que somos casados. Dale de ese amor que recibiste de Dios a ella, dale de ese amor que recibiste a él. Dale a tus hermanos amor, no estoy diciendo dinero. Amor, ámalos, preocúpate por ellos. Cuídalos, edifíquense, anímense. Vamos a llenarnos, hermanos, de amor después de haber visto y de haber temido con estos 3 ejemplos. Porque yo no quiero que me pase ni como al pueblo de Israel, ni como a los ángeles, ni como a Sodoma y Gomorra. Y si esas cosas están escritas para amonestarme a mí, lo voy a tomar para mí. Y yo lo voy a hacer para la gloria de Dios, por medio de la gracia de Dios que mora en mí. Pero quiero que lo hagan ustedes, hermanos. Todos. Que se echen ese compromiso y que digan, yo tampoco quiero que me pase así. Porque mira, si Israel ya lo habían sacado y después lo destruyeron, si los ángeles que estaban allá arriba se rebelaron y también los encadenaron, si Sodoma y Gomorra, que una vez recibieron bendiciones, entonces yo no quiero, yo estoy seguro que este año que pasó, hermanos, mientras muchos estaban batallando económicamente, Dios nos ha dado todo lo necesario. Pero también le dio todo lo necesario a Sodoma y Gomorra. Se hicieron soberbios por la saciedad de pan, ociosos, no le ayudaban a nadie y Dios los destruyó. Pónganse de pie, hermanos, vamos a hacer una oración. A nuestros hermanos que nos escuchan por internet, aquí cerramos la grabación. Que Dios les bendiga a todos. Gracias por escuchar esta palabra. Si alguien quiere dejarnos un comentario, su correo, alguna necesidad para que oremos por él, Dios les bendiga. Gracias por escuchar, por suscribirse y por compartir los videos. Y nos vemos primeramente Dios en el próximo estudio.